Si alguien necesita alguna aclaración, puede interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Bien, estábamos diciendo que el diagnóstico de la neumonía, primero lo hace... ¿Qué pasó aquí? Vamos a poner el mouse, pero esta es otra ventana. No, es esta ventana la que tengo que ver. ¿Me confirman si se ve mi mouse? Se ve, doctor. Gracias. Entonces, estábamos diciendo de que la neumonía la sospechamos en general con el diagnóstico clínico y que debemos empezar un tratamiento empírico antes de confirmar el diagnóstico, descartar, especialmente cuando haya comorbilidades, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en el diagnóstico, una de las cosas que tenemos que pensar siempre son las imágenes, como habíamos visto, ¿no? Una radiografía que es suficiente, pero en ocasiones necesitamos una tomografía para ver con mejor resolución cuando las lesiones son muy pequeñas, ¿no? Entonces, además de los diagnósticos de apoyo por imagen, tenemos que pensar en laboratorios. Habíamos dicho cultivo, generalmente tomamos 3, no necesariamente tienen que ser en momentos de fiebre, como para el paludismo. La tinción de Gram nos orienta, aunque muchas veces esta tinción de Gram puede ser más de la contaminación de la boca que del agente etiológico. Y dependiendo de qué pensemos, vamos a pedir otras pruebas, como cuando estemos hablando de las neumonías atípicas, que inclusive tenemos que pedir pruebas en orina. Uno se sorprende cómo orina para pulmón. Sí, lo vamos a ver, ¿no? Y cuando hay un derrame pleural, ya sea por un paraderrame o una complicación secundaria a la neumonía, como es un empiema, hay que considerar la punción para obtener el líquido y ahí hacer las características del citoquímico. ¿Qué significa cito? Células, contar el tipo de células y hacer su diferencia si son polimorfos, si son mononucleares. Además, tenemos que pedir el conteo de proteínas para ver si están elevadas o no, y eso nos orienta a ver si estamos con exudado o un trasudado, como vamos a ver más adelante, y ya vimos cuando estábamos hablando de métodos complementarios. El nivel de glucosa en el líquido nos orienta a un nivel bajo, nos orienta a un proceso bacteriano, ¿no? Así como el LDH y su pH. Y siempre que tengamos algún contenido, también tenemos que pensar en una tinción. Y no se olviden que todo paciente con un proceso respiratorio hay que descartar la posibilidad de una tuberculosis, aunque el paciente no nos esté contando bien la historia. Por eso es que le vamos a pedir una tinción de Ziel-Nielsen o una vaciloscopía que comúnmente. Pero además no se debe descartar la posibilidad de que tengamos un hongo, ¿no? Entonces, cuando nos reportan la tinción de Gram, debemos tener los criterios en su interpretación, por favor, ¿sí? Porque en base a esa interpretación vamos a ver sobre las características citológicas en relación a los neutrófilos, en relación con las células epiteliales escamosas, ¿no? Pero recuerden, la sensibilidad y especificidad no es muy clara, por lo tanto no siempre debemos confiarnos en eso. Sí es muy importante cuando estemos pensando en neumonías atípicas como la legionella, ¿no? En la legionelosis sí tiene un valor diferente, una tinción, ¿no? Entonces, y lo recomendable es que antes de hacer un cultivo o un antibiograma, debemos estar seguros que no estamos solicitando antibióticos. Si estamos ya dando antibiótico y le pedimos cultivos, la probabilidad de tener un resultado favorable va a ser menor, a no ser que el germen sea muy resistente. Y siempre lo que aprendimos en bacteriología, que los resultados in vitro no son los mismos que in vivo. Entonces, todas esas variables tenemos que considerarlas. De ahí que se dice que en general el 50% de los cultivos suele ser negativo, es decir, que
existe la enfermedad, pero las probabilidades de detectarlo, por eso es que decíamos en la clase anterior que no vamos a esperar estos resultados, vamos a iniciar un tratamiento. Y ese tratamiento en el cultivo, como vemos aquí en la tabla, nos orienta muchas veces en ver, pero fíjense que aquí en esta comparación de este libro que les he subido, que me gusta porque está actualizado, cómo dependiendo de quién, en Chaparro, por ejemplo, le da un valor de 49% de encontrar el estreptococo en el cultivo. Pero sin embargo, este otro estudio, el de Caballero, apenas les da el 16%. El estafilococo es más difícil de detectarlo según esta tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, pero no porque no se presenten en el antibiograma, no significa que no puedan estar presentes. Entonces, de ahí que cuando tenemos dudas, ¿qué es lo que hacemos? Un tratamiento con antibiótico polivalente, ¿no? Es decir, que nos curan varios espectros, no solo los gram positivos, sino también los gram negativos, ¿no? Cuando hacemos una actualización en Perplexity, por ejemplo, ahí le pedí que me dé una actualización de los medicamentos, especialmente para estar alerta con el tema de el uso racional de los medicamentos. Fíjense como el Streptococcus pneumoniae, que era el gran positivo, que es muy sensible a los beta-lactámicos, ya se está encontrando que está habiendo resistencia al grupo de las penicilinas e inclusive a las sulfas, ¿no? De ahí que tenemos que tener cuidado con la selección del antibiótico y el lugar. Y más que todo, la recomendación que les hago es que usemos el antibiótico de una manera racional para evitar en nuestra comunidad. Estos estudios no son necesariamente en nuestro país. Aquí estamos viendo estudios de otros países, fuentes en DOPSalud, en Elsevier, que han sido publicados, pero lamentablemente en Bolivia, en Santa Cruz, no tenemos un registro apropiado como para atrevernos a decir. Tal vez podría ser un estudio más adelante para poder tratar de diseñarlo, ¿no? Entonces, cuando vemos la actualización en este libro del 2023, ya nos está mostrando también características de el tipo de antibiogramas y de antibióticos encontrados en la neumonía. Fíjense aquí en una muestra de esputo, tenemos generalmente el estreptococo es el principal, luego le sigue el hemófilo influenza, que es un gran negativo, ya nos cambia el espectro porque siempre decimos que la vía aérea es gran positivo. Y miren cómo vamos, desde un hemófilo gran negativo hasta Klebsiella o inclusive Escherichia coli. Y uno dice, ¿cómo puede ser una Escherichia en vía aérea? ¿No? Generalmente las Escherichias son más de vía digestiva o vía urinaria. De ahí que tenemos que estar atentos a las posibles cepas que pueden estar apareciendo, especialmente cuando tu respuesta al tratamiento no es apropiada. ¿Sí? Entonces, pero fíjense en esta tabla del medio, lo llamativo, perdón, aquí tiene que estar mi mouse. Cuando pongo mi mouse aquí, ¿lo ven? No, ¿no? Aquí sí, ¿no? Sí, doctor, ahí recién se ve. Ok, está complicado. Como estoy con dos monitores, entonces estoy mirando uno. Ok. En esta columna era lo que le estaba diciendo y fíjense aquí, en esta otra columna, en las características que hemos estado viendo. Generalmente cuando son gérmenes que no son los típicos, lo que tenemos que tomar en cuenta básicamente es el huésped, ¿no? Entonces, por favor, recuerden, la resistencia es lo que debemos estar alerta. Y algo que no estamos acostumbrados nosotros, pero que sí lo aprendimos en nuestra clase de bacteriología, es tomar en cuenta cuál es la concentración inhibitoria mínima. ¿Cuál es la concentración inhibitoria mínima? No todos los laboratorios te los dan, por eso a veces cuando no te estás respondiendo bien, es preferible insistir con el laboratorio que además del cultivo y el antibiograma te dé la concentración inhibitoria mínima, porque para un paciente
tener un neumococo, haces tu antibiograma, dice, ok, va muy bien con beta-lactámico, pero de pronto no te está respondiendo bien. ¿Por qué? Porque con la dosis de 500 miligramos que le estabas dando cada 8 horas o cada 6 horas, sus concentraciones mínimas eran menores. Tendrías que estar usando 1 gramo. Entonces, pues uno dice, ¿cómo? Pero si por kilo peso me estaría dando bien 30 miligramos por kilo. Ok, esa es la teoría, eso es lo que nos dice el libro. Pero con el comportamiento de la bacteria, tenemos que tomar en cuenta estas variables que significan las concentraciones en mínimo. Y en aquellos casos donde tenemos la necesidad de tener el cultivo específico y para evitar riesgo de que salga contaminación, ya sea porque en la boca hay caries o hay gingivitis o amigdalitis, etc., nos vamos a ir a las pruebas invasivas como hablábamos cuando estábamos viendo los métodos complementarios. Entonces, cuando se presenta un paciente con características ya de hipoxemia, de taquipnea, con alteración del estado mental y además con alteraciones de bastante compromiso, denme un segundito. Habana, moderate. Basta. Y el gato que la molesta. Entonces, con los criterios clínicos, por ejemplo, si vemos el paciente que está con una frecuencia elevada, una taquipnea, esto lo dijimos en la clase anterior cuando estábamos tratando de comprender los diagnósticos dentro de las diferentes clasificaciones, y muchas veces nos apoyamos con los laboratorios de una gasometría. Aquí quiero que tomen en cuenta, cuando están haciendo la PAFI, sí o sí tienen que tomar el criterio de la FiO2, pero la FiO2 cuando se esté administrando oxígeno. Porque si les pregunto en el examen, ¿cuánto es la PAFI de un paciente que está con frecuencia respiratoria de 35 y la gasometría nos muestra que está a 81? Y no le ponemos la cantidad de porcentaje de oxígeno recibiendo, probablemente va a decir, no, este paciente no está con una insuficiencia respiratoria, pero el conflicto está con el ejercicio del oxígeno. Recuerden, cuando el paciente no está recibiendo oxígeno, no puedo hacer, yo sé que el oxígeno ambiente es 21%, entonces sería fácil ponerle 21%, no. Para poder utilizar tenemos que estar poniendo la cantidad de oxígeno que le estamos administrando. Si es 3 litros por bigotera, ok, le estamos dando 25, le estamos usando 5 litros, o le estoy dando 8 litros, 10 litros, diré estoy con un 40 de PO2 o un 60, y ahí para poder tener una relación, ¿no? Entonces, las variables clínicas más las variables de laboratorio más las variables de la radiografía son los elementos que te van a decir. Pero recuerden, no necesitamos tener estas variables si las tenemos en la clínica. Si estamos con ese paciente con taquipnea, con una disnea importante, con una cianosis, estamos además con signos de choque, como es una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una diastólica por debajo de 60, está con oliguria y encima necesitas más presores, ya sea dopamina o noradrenalina o dobutamina, pues son criterios para decir que este paciente está con una neumonía severa, ¿no? Paciente con neumonía severa ya no es solo hospitalización, sino es una hospitalización en terapia intensiva por la alta probabilidad de requerir una ventilación mecánica asistida. Habíamos dicho también que algo que tenemos que hablar con el paciente, ley 3131, él o sus familiares, es qué tan grave está el paciente. Entonces, para eso dijimos que tenemos dos variables, que son el índice de CUR o el índice de severidad de neumonía, que es el PSI. Aquí, mirando las variables, en qué puntaje le voy a dar. Si el paciente está con puntajes altos, fíjense, si está con más de 130, significa que tiene una clase 5, significa que está en una mortalidad de unos 27%. ¿Y cómo obtengo ese puntaje o score? Básicamente mirando las variables. Y aquí es donde confunden las personas que por este algoritmo, cuando el que no viene a clase, yo pregunto, ¿para qué sirve el índice de neumonía? Me dicen que es para hospitalizar, porque claro, si aquí vemos, dice, ¿no? Un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, si el paciente tiene más de 50 años de edad,
¿Tiene sí? Entonces hay que darle un riesgo 2 o 3 o 5, el cual significa que el paciente tiene que estar hospitalizado. Pero no, recuerden, no es para hospitalización, es para ver la gravedad de la enfermedad. Sus variables a veces nos cuesta memorizar, pero no son difíciles, ¿no? Simplemente está la edad, luego tenés si el género hombre o mujer, de ahí si tiene alguna comorbilidad que requiere apoyo de enfermería, por ejemplo, que tenga cáncer, por ejemplo, que tenga una enfermedad hepática, una insuficiencia cardíaca, un ACV o una falla renal. Además que aparte de los antecedentes, le estés encontrando con estado mental alterado, que esté con taquipnea, que esté con una hipotensión arterial, que esté hipotérmico o hipertérmico y además que esté taquifrínico, es decir, con un pulso elevado. Si a esa variable le sumas cómo están tus laboratorios, tu radiografía, entonces vas contando esta escala y ese te va a dar el puntaje. En este otro libro que tienen, y se lo recomiendo, porque es bastante conciso y claro y en español. Lo tienen en el Drive. Fíjense que para el diagnóstico diferencial, que es lo que vamos a hacer en la práctica, siempre llevar nuestro mapa conceptual en un formato de columna, síntomas y signos para ver a quiénes corresponde. Debemos pensar que no todo lo que parece neumonía es neumonía, porque fíjense, puede haber una neumonitis, puede haber un infarto pulmonar o una exacerbación de una comorbilidad pulmonar. Y en casos más raros, pero que podemos considerarlo, es la neumonía eosinofílica, que esa no se trata con antibióticos. Es inflamación, pero no está en relación específica de la bacteria, sino más de la respuesta de tu inmuno con la liberación de los eosinófilos, ¿no? Las vasculitis, tuvimos un caso el otro día bastante severo. Y algo que es común en nuestro medio, lamentablemente, es el tema de las intoxicaciones por cocaína, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre por qué, si no hago mi diagnóstico diferencial, es posible que mi conducta no sea la apropiada respuesta, va a ser diferente. Entonces, paciente, ¿cuándo decido hospitalizarlo? Cuando tengo un criterio de moderado a severo o cuando es un criterio leve, pero con una comorbilidad severa. ¿Sí? Entonces, los criterios de moderado a severo, ¿en qué nos basamos? Y este error, por favor, se los pongo a cada paciente con índice de severidad de neumonía grado 4 o 5, por favor. Es una orientación, porque el que tiene 4 o 5, ¿qué significa? Que tiene un score de 91-30, es decir, que tiene alguna condición de comorbilidad, está con todos estos signos de insuficiencia respiratoria y con estos laboratorios, pero no es para aquello, ¿sí? Entonces, básicamente, vos te das cuenta si el paciente se hospitaliza o no por las características clínicas y además ante la sospecha de algún germen agresivo como una pseudomonas o como una legionosis, ¿no? Entonces, este algoritmo que lo tenemos en Cecil o Harrison nos determina si el paciente con neumonía adquirida debe ser hospitalizado o tratado. Outpatient significa ambulatorio, ¿no? Entonces, este cuadro siempre lo correlacionamos con el índice de severidad, que lo tenemos acá, porque tiene una correlación. Entonces, aunque está en inglés, pero no es difícil. Si el diagnóstico de neumonía se confirma que es un paciente inmunocompetente con una neumonía adquirida en la comunidad, con los signos y síntomas más hallazgos de infiltrado radiográfico, aquí nos va a decir, ¿tiene alguna contraindicación para manejarlo ambulatorio? Por ejemplo, que esté hipóxico, por ejemplo, que esté con signos de choque o porque tenga una comorbilidad, automáticamente inpatient, lo hospitalizo. Si no tiene, pues lo manejo ambulatorio, ¿no? Entonces, en general, los factores de riesgo de severidad nos orientan para tener en cuenta, pero básicamente, queridos amigos, no se compliquen con esas variables, simplemente tomen en cuenta qué tan bien o qué tan más o menos o qué tan mal lo estás viendo a tu paciente. Pero cuidado que aunque lo veas bien, si tiene una comorbilidad, debes considerar
la hospitalización. Entonces, ¿cuándo lo vamos a dar de alta a este paciente? Hemos dicho, a este paciente lo vamos a dar de alta cuando ya no tiene fiebre, por lo menos 3 días, cuando no esté necesitando oxígeno y que además tenga cuidados en casa para que les puedan continuar el tratamiento. No nos gusta tener al paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que tenga una sobreinfección hospitalaria. Entonces, recuerden que nuestro tratamiento lo vamos a hacer de manera empírica. Tienen arriba el libro del 2023 y lo tienen el 2025 para que noten los cambios. Y los cambios que encontramos básicamente es en el tema de ñañón fuera. Vos no pasas clases, así que chao. Les comenté que mi hijita está de viaje, me ha dejado sus gatos. Entonces, cuando en Scopus es una fuente que tenemos, lamentablemente no la tenemos toda porque es de pago. En esta fuente siempre tratamos de ver la actualización de manejo, pero con la ventaja de tener la IA de Open Evidence, ahí tenemos actualización que toma información también de las publicaciones que se hacen en Scopus. Entonces, cuando vamos a estar con un paciente con el diagnóstico de neumonía, por favor, vamos a ir a un criterio empírico para ver cuál es o cuáles antibióticos vamos a usar, tomando en cuenta esos 3 aros: agente, medio, huésped, ¿sí? Para ver, siempre que puedas hacer un tratamiento ambulatorio, mejor, pero cuando tenga la seguridad que el paciente tiene control y va a poder volver, ¿sí? Entonces, habitualmente tu tratamiento va a ir, eso que te dicen en algunos artículos, 5 días de tratamiento suficiente, eso es cuestionable, ¿no? Habitualmente el tratamiento lo vamos a dar entre 10 a 14 días siempre y cuando el paciente no sea inmunodeprimido, porque cuando es inmunodeprimido el tratamiento lo hacemos más prolongado. Hoy tenemos una paciente hospitalizada con 24 días de antibiótico, porque es una abuelita inmunodeprimida, entonces no ayuda el cuerpo, su organismo para defenderse, entonces tenemos que seguir dándole. Entonces, cuando decido, de preferencia, si tengo un paciente menor a 60 años de una neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuál es el germen más probable? Un neumococo. Por lo tanto, un gran positivo, y ahí de preferencia vamos a irnos a usar los beta-lactámicos. Déjeme un ratín, voy a encerrar mi perrito, porque si no, no se va a callar. Ok. De ahí que en casos de alergia a los beta-lactámicos, pues pensaremos en un macrólido, ¿no? Entonces, ahí ustedes definen cuándo utilizar, pero no hace falta utilizar antibióticos combinados a no ser que nuestro paciente tenga comorbilidades como hemos mencionado, ¿no? Entonces, cuando el paciente es de mayor edad
y tiene riesgo de comorbilidad, ¿cuál es el primer criterio? La hospitalización, ¿no? Ahí lo vamos a hospitalizar para usar antibiótico parenteral. Puede ser con una cefalosporina tercera, solo o asociada, dependiendo de qué germen estoy pensando, ¿no? Entonces, lo que evitamos es combinar los betalactámicos. No le doy una amoxicilina con una ampicilina, ni le voy a dar una amoxicilina con una cefalosporina, porque son del grupo betalactámico, ¿no? Entonces, tratar de tenerlo el menor tiempo posible en el hospital hasta cuando no esté usando, y si el paciente está mejorando, pues no necesita estar los 14 días hospitalizado. Continúo mi tratamiento de manera ambulatoria con un antibiótico de la misma línea, ¿no? Si el paciente, además de la comorbilidad, está en insuficiencia respiratoria, pues ese paciente vamos a tener que pensar en ingresarlo a una terapia intensiva, ¿no? Cuando estamos hablando de terapia intensiva significa que es un paciente que está con una combinación de gérmenes más grave, en el cual vamos a tener que combinar antibióticos hacia gram positivo, hacia gram negativo y hacia anaerobio, ¿no? Habitualmente podemos ir con betalactámico potenciado, ya sea con ácido clavulánico o sea como surfactán, por ejemplo, amoxi más clavulánico o ampicilina más surfactán, podría ser una alternativa, pero no es mala opción pensar en la utilización de una cefalosporina y combinándola con un macróligo de preferencia parenteral, una acitromicina, una eritromicina endovenoso, o puedo combinarla con una quinolona. Por ejemplo, si sospecho que además el paciente puede estar con una pseudomonas, pues vamos a ir de preferencia a una cipro endovenosa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que qué germen tengo y qué espectro, el espectro de acción o el antimiograma. Recuerden que tienen que sumar además la concentración inhibitoria mínima. Habitualmente los pacientes en terapia siempre sospechamos la posibilidad que esté con pseudomonas o con Klebsiella, de ahí que tenemos que escoger lo que aprendimos en farmacología, cuáles son estos antibióticos de preferencia, del grupo ya sea de los carbapenem, puedo usar imipenem, 500-K6 o meropenem o pipiracilina con tazobactam. Generalmente vamos escalando, ¿no? De los mínimos a los más fuertes, ¿sí? Entonces, como está en su libro, hay criterios para pensar esta escala, por ejemplo, para ver si el paciente necesita ir a terapia o no necesita ir a terapia. El primer criterio que tomamos en cuenta es el oxígeno. Es un paciente, fíjense, la PAFI, menor de 250. Algunos libros dicen menor de 150. Eso lo usamos en épocas extremas porque no había tantos ventiladores, entonces hacíamos un triaje en la época del COVID, que ok, con 250 todavía aguanta, que llegue a 150, no. Lo ideal es tener menos de PAFI de 250, ya es un paciente que tiene que dar. Y esta escala generalmente nos orienta para utilizar una evidencia para tratar de convencer a los familiares. Y esto me llegó hace una media hora, esta publicación que es de este año 2025, de manera empírica, que es básicamente lo que estamos hablando, pero va a depender de dónde lo usemos, ¿no? Entonces, fíjense, un paciente ambulatorio joven, vamos bien con betalactámico, ¿no? Puede ser una moxi, 500 o 1 gramo, puede ser 500 cada 6, 1 gramo cada 8, o potencializado. Va a depender de qué quiero dar, qué germen estoy cubriendo. No es lo mismo una persona mayor sin comorbilidades que una persona con comorbilidades. Pero en resumen, para pacientes graves, moderados o severos, generalmente nos vamos a ir a tratamientos endovenosos. Acitromicina cada 24 horas, combinado o solo con un betalactámico. La moxifloxacina es un poquito más cara. Habitualmente nos sale un poquito más económico el Linezolid. Y fíjense
que en este paciente grave que no tengo una respuesta del antibiograma, todavía fíjense, voy a usar combinando para gram positivo, para gram negativo, para anaerobio y además un antiviral, que es el celtamivir, por la posibilidad de que pueda ser una influenza. Pero si sospecho de COVID, este no me va a servir, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos la seguridad en el antibiograma, que es una pseudomona, ok, la cefipime, cefalorina segunda va muy bien, 2 gramos, dosis alta, o el meropenem. Pero también, si quiero economizar un poquito, podemos irnos con acetacidima, que puede estar potencializada o no. Aquí se potencializa con el Avitaman. Recuerden, los potenciadores son ácido glutamático, sulbaptan o Avitaman, ¿sí? Y podemos combinar, fíjense, un acrólido o una cefalosporina más una quinolona. Si hay condiciones económicas, vamos con levo. Si las condiciones económicas no muy bien, ok, vamos con cipro, porque ahora el conflicto, como los medicamentos se han importado con el tema del dólar, se nos han elevado bastante. Y aquellos pacientes que riesgo de aspiración y que hay resistencia, ahora se está recomendando la utilización, pero esto estamos hablando de esquemas europeos. Nosotros en Bolivia seguimos todavía con los carbapenem básicos, que el imipenem o el meropenem, pero ya en Europa está dando resistencia, de ahí se están yendo al ertapenem, ¿sí? Entonces recuerden, depende de qué germen tengo para ver cuánto tiempo va a hacer tratamiento. Pero además, no solamente el germen, sino también la condición del sistema inmunológico. Y las complicaciones de la neumonía, vamos a ir tomando las complicaciones propias de la enfermedad que vaya. Por ejemplo, primero tenemos un cuadro de bacteremia, después se hace un cuadro de sepsis, de ahí se hace un cuadro de septicemia, entrando lo más severo que es un choque séptico, ¿no? Que haya con disfunción orgánico múltiple, ahí el riesgo de tener un tratamiento exitoso es menor. Pero recuerden que además de pensar en complicaciones generales, tenemos también complicaciones propias localizadas. Por ejemplo, una neumonía que puede complicarse dentro de un shock séptico con un derrame paraneumónico y que ese derrame paraneumónico puede convertirse en un empiema. Y lo otro que debemos considerar cuando estamos hablando de procesos infecciosos son el riesgo de que la enfermedad o la infección vaya progresando a otros órganos. Por ejemplo, una neumonía de pronto está haciendo un absceso hepático o está haciendo una meningitis por la diseminación, especialmente en personas que son inmunodeprimidas. Pero lo otro que tenemos que considerar como complicaciones son las complicaciones por el tratamiento. ¿Cuáles son las principales complicaciones del tratamiento? La más riesgosa es una reacción alérgica o anafiláctica al medicamento, por ejemplo, Steven Johnson, como hemos aprendido en farmacología, en el cual nos vemos obligados a suspender, o las famosas translocaciones bacterianas, o cuando estamos usando medicamentos potentes, por ejemplo, del grupo de los carbapenem o los quinolonas o el inesolid, el riesgo de la colitis pseudomembranosa, ¿no? La famosa diarrea en la cual nos complica más el cuadro. Y la otra complicaciones que tenemos son las complicaciones de la ventilación mecánica. El paciente con neumonía grave viene a ser intubado, malos cuidados del tubo puede desencadenar una estenosis de tráquea con todas las complicaciones posteriores. Esas no las vemos de manera inmediata, lo vamos a ver después de meses o semanas de dado de alta. El paciente vuelve por un distrés respiratorio, como tenemos el caso que estamos viendo ahora en la práctica, ¿no? Y de ahí que, además de las complicaciones con la ventilación, que lo hemos comentado en su momento y hago énfasis nuevamente, son los famosos volutrauma
cuando estamos administrando volúmenes mayores a lo que debemos calcular, nos olvidamos de la regla que usamos de 6 ml por kilo cuando el pulmón está enfermo y le ponemos 10 ml como si el pulmón estuviera sano y ahí es donde complicamos. Y si estamos usando en la modalidad por presión, ahí ya no estaríamos hablando de volutrauma, sino estaríamos hablando de barotrauma, los famosos neumotoras, rupturas de alveolos por mucha presión en la ventilación. ¿Qué hacemos con la neumonía intrahospitalaria? Esa paciente que ingresó y a las 72 horas comienza con un cuadro respiratorio, ¿no? Entonces ahí el riesgo de mortalidad es mayor, ¿no? Entonces ahí tenemos que combinarnos entre antibióticos y con dosis más prolongada, porque ahí ya no estamos pensando en un neumococo, ¿no? Ahí estaremos pensando en una Klebsiella y estamos pensando en una pseudomonas y lo peor que podemos pensar es que estemos frente a un BLE. ¿Qué era un BLE? Lo que aprendimos en bacteriología, una bacteria, la beta-lactamasa productora de enzimas resistentes. Y eso nos muestra que sea más resistente. Entonces, en estas ocasiones, o bien nos vamos a un pipetazo, que lo abreviamos a la piperacilina tazobactam, con dosis alta de 4.5 gramos cada 6 horas, y puedo combinar con una cefepime, fíjese, 2 gramos, o puedo alternar en vez de una Levo 700 diarios o el grupo de los carbamazepine, pero siempre que en neumonía intrahospitalaria voy a estar combinando. No me arriesgo a un solo antibiótico por las posibilidades de que se nos complique el paciente, ¿no? Entonces, estos pacientes que consideremos gérmenes intrahospitalarios, ahí recuerden las posibilidades de que estemos frente a un meticilino productor. Y además, en algunas ocasiones donde estamos pensando la posibilidad de traslocación, tendremos que estar usando vancomicina 15 miligramos por kilo cada 8 o cada 12 horas para tratar de mantener por lo menos una dosis de 15 a 20 miligramos por ml, tomando en cuenta su dosis de carga para después tener su dosis de mantenimiento. Y opcionalmente podemos usar el linezolid. Obviamente estos esquemas antibióticos elevan el costo, ¿no? Entonces, lo importante es considerar que cuando estamos con una neumonía intrahospitalaria, ya no voy a pensar solo un gran positivo. Recuerden, pienso un gran negativo, pienso un anaerobio y además, ¿qué tenemos que pensar? La posibilidad de una micosis asociada por el tema del uso prolongado de los antibióticos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Les venía comentando entonces que tenemos algún tipo de pacientes con neumonía que son atípicos. Atípicos, ya sea por la presentación clínica o ya sea por el tipo de agente etiológico que encontramos que no es el habitual. En otras palabras, son gérmenes poco comunes, ¿no? Aquí, una de las características que hay en estas neumonías es que no hay exudado. Es decir, en otras palabras, el paciente no va a estar presentando expectoración. Aquí cuando estamos hablando, se recuerdan que les decía, en el COVID decíamos por qué estos pacientes con tos no tienen expectoración, a pesar que hay zonas que se llenaban de líquido, alveolos, ¿no? Entonces, este tipo no son tan fáciles de reconocerlas en los cultivos comunes, pero cuando las sospechamos tenemos que buscarlas. Por ejemplo, si sospechamos una legionelosis, aquí estamos hablando de dos síndromes, ya sea la enfermedad de los legionarios o la enfermedad de fiebre de Pontiac. Esto hemos aprendido en bacteriología. ¿Sí? Para los que ya hemos hecho la práctica de radiografía, fíjense cómo aquí tenemos infiltrados de tipo micronodulares y nodulares en forma de parche. No es una sola área de condensación. Tenemos diferentes zonas con infiltrados que se van. Y inclusive aquí tenemos una imagen lineal que nos está mostrando un edema a nivel de la cisura. Entonces,
este patrón no es la imagen típica de una neumonía, ¿no? Entonces, nos hace sospechar este paciente que tiene características diferentes. ¿Y qué pienso? Con esto pienso que es un virus. No, no tiene el patrón de virus. Pero no tiene el patrón de un neumococo ni de un estafilococo. El estafilococo tiene formas de parches diferentes, de condensación, pueden haber zonas de microacceso. No, esto es diferente, ¿no? Entonces, ahí tengo que pensar en estas dos opciones primero. O tengo una legionela o tengo micoplasma. Recordando lo que aprendimos en bacterias, que las legionelias son aeróbicas, pero son gran negativos, no son gran positivos. Por eso es que mi antibiótico tiene que ser diferente. Y no lo encuentro en cultivos normales. Lo llamativo de lo que aprendimos en las neumófilas es que el 80... ¡Ay! ¿Estás saliendo de pachanga? No te puedo creer. Me avisa que necesitas el Uber. Que vaya bien, mamita. Que te diviertas. Les decía entonces que una de las desventajas que tenemos con las legionelas es que no todos los serotipos los podemos identificar. Hay 46 especies, el 80% es por la legionela neumófila, pero tenemos la desventaja que existen serogrupos. Por ejemplo, en los 1, 4 y 6 es lo más frecuente en personas, pero de esos 1, 4, 6 no todos los puedes identificar en laboratorio. De ahí que estos pacientes, cuando sospechamos en la posibilidad de una neumonía típica, es por sus características, ya sea porque hubiera estado en ambientes contaminados, ambientes cerrados donde hayan otros pacientes, además de su característica de comorbilidad o del tabaquismo, ¿no? ¿Cómo se produce la enfermedad? Aprendimos en bacteriología, básicamente a través de la inhalación de aerosoles o de aspiración de aguas contaminadas, ¿no? Aunque se ha visto que en ambientes hospitalarios cuando estamos aspirando y no llevamos las mascarillas apropiadas, el personal de salud, aunque la transmisión de persona a persona nunca ha sido demostrada. ¿Cuál es la clínica? Aquí, atípico. Miren, podemos tener un periodo de incubación corto, que puede ser 2 días, pensamos en un virus, pero puede ser un poco más, hasta 10 días. La tos escasa, casi nada de producción, y cuando hay expectoración en ocasiones puede ser hemoptoica, pero muy rara vez incrementa el sangrado. El dolor punta de costado no es lo habitual, puede darse, pero algo que llama la atención es que de pronto el paciente comienza a presentar deposiciones líquidas, náusea, vómito, dolor abdominal, entonces uno puede pensar que está con un problema abdominal, pero decimos, y esa tos y ese movimiento, aquí hay que pensar. Y la alteración neurológica generalmente está presente, pudiendo llegar a tener un paciente estuporoso. Cuando ponemos el estetoscopio, vamos a ver que existen manifestaciones de condensación, es decir, los famosos crépitos, pero el soplo tubárico no es tan frecuente por las características de que no se agrupan esos alvéolos en áreas muy grandes. La fiebre normalmente puede estar por encima de los 40 grados. Hay hipertermia y llama la atención que en vez de que haya taquicardia por la fiebre y por la disnea, más bien hay bradicardia. Esto nos refleja que el cuadro es más severo. Puede haber componentes neuropáticos o dermatológicos como rash. En los análisis, cuando le pedimos el hemograma, nos llama la atención que las plaquetas están bajas. Los glóbulos blancos están elevados, no tan altos y con alteraciones hidroeléctricas. Por ejemplo, hay una caída del fósforo, que casi no siempre lo pedimos. El sodio tiende a estar bajo, lo que complica aún más o trata de justificar el problema neurológico,
podemos tener manifestaciones de coagulación intravascular. En el examen de orina pueden haber manifestaciones de glomerulitis o inclusive en el color como Coca-Cola, que nos hace sospechar la posibilidad de una rhabdomiólisis, que ahí tenemos que pedirle sus laboratorios CPK. Y siempre en las neumonías atípicas vamos a pedir el hepatograma para ver cómo está la AST, cómo está la LT, es decir, lo que antes conocíamos como TG o TGP. Actualmente la tendencia es manejarla como alaninotransferasa o aspartatotransferasa. Y nos muestran que están valores elevados, pero no tan elevados como en los casos de hepatitis. Y la radiografía ya a partir del tercer día comienza a presentarse. Pueden haber infiltrados micronodulares que pueden afectar un solo lóbulo o pueden haber en diferentes lóbulos en formas de parche que con el tiempo van hacia la imagen de condensación. Los infiltrados también pueden ser intersticiales y difusos y podemos detectar derrames pleurales. En el paciente inmunocomprometido, generalmente es tendencia a nivel de las bases. Y ver cavitaciones no es lo habitual, pero si el paciente está usando corticoides o inmunodeprimido, puede presentar. Y algo que tenemos que evitar es asustar al paciente, porque ya con tu tratamiento el paciente ha mejorado y de pronto le vas pidiendo radiografía de control, no, y lo sigue asustando, mire, todavía su imagen aquí en el pulmón está inflamado, no. A veces queda el proceso del infiltrado, pero simplemente como un recordatorio del cuadro, pero que no tiene relación con la enfermedad. El paciente puede estar con una radiografía normal, pero con comportamiento sano, entonces no nos preocupa, ya que el paciente a veces se hace sus controles y aparece su radiografía patológica y lo asustamos. ¿Cómo identificamos que se trata de una legionela? Aquí hay que pedirle un PCR, una prueba de reacción en cadena polimerasa, el cual nos va a tratar de orientar. No siempre lo encontramos. En cultivo puede tardar de 3 a 5 días y tiene una sensibilidad de 70-80%, siempre y cuando haya esputo. Tratar de cultivar en cultivos específicos no es fácil, por eso hay que recomendar la búsqueda de legionela. Por suerte tenemos pruebas serológicas como un antígeno. Pedimos un antígeno urinario, esta es una prueba rápida, pero no alcanza al 100%, llega a un 70%, pero la ventaja es que si es positiva, es 100% de específico, es decir, que no te va a dar un falso negativo o un falso positivo. Pero hay que tomar en cuenta que es a partir de la semana que se comienza a tener la sensibilidad y puede estar detectable entre 1 o 2 meses. Y se recuerdan lo que les decía de la cepa, la 4 y la 6 no la puedo detectar, pero sí la puedo detectar la 1. Entonces, si tenemos un paciente con una legionelosis, si les pregunto el examen, paciente con una legionelosis cepa 4, cepa 6, ¿en qué tiempo nos va a dar su resultado? ¿Negativo o positivo? Ni ninguno, porque no hay sensibilidad para esa cepa. Otras pruebas, el test de fluorescencia directa, no los puede dar, nos orienta. Y fíjense en esta radiografía, que aparentemente es normal. Estamos en el periodo de inicio, el tercer, cuarto día, pero si miramos con detalle, ya tenemos en esta parte infiltrado micronodular e intersticial. Si comparamos esta zona con esta zona, hay diferencia, ¿no? Le pedimos la tomografía. Aquí estamos viendo una ventana. Esta paciente nos hizo romper la cabeza varios días porque tenía un cuadro atípico. Comenzó a presentar estrabismo, visión doble, alzas térmicas y no la encontramos. En la radiografía aparentemente normal porque tapaba el mediastino y cuando encontramos la tomografía pudimos detectarla con mayor facilidad. Aquí la ventana, fíjense lo que les decía en clase la anterior, para los que todavía no han hecho imágenes,
la ventana pulmonar, donde vemos parénquima, versus la ventana mediastínica, donde no se ve parénquima, pero sí podemos detectar lesiones. Estas son las siliconas de una prótesis mamaria. La otra neumonía típica es la del Mycoplasma pneumoniae, ¿no? El Mycoplasma es el grupo de los Multicutis que aprendimos en bacteriología. Sí, levantó la mano, déjeme cambiar, escuché un ting. ¿Dónde está? Doctor, buenas noches. Disculpe que lo corte. Dígame. El serotipo 1 es el que podemos identificar con las pruebas de la anterior bacteria, pero el serotipo 4 y 6 solamente podríamos verlo con la radiografía, ¿o hay algún otro método de poder No, diagnosticarlo? cuando hablamos de serotipo no estamos hablando de imágenes, estamos hablando de pruebas laboratoriales, pruebas de antígeno. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cero, viene el término serología. Serotipos son análisis en sangre, ¿ya? Las imágenes, cualquiera del grupo de las legionelas te va a dar los infiltrados atípicos que se ven en la radiografía. Ya, doctor. Entonces, para la legionela solamente podríamos hacerlo con la serología, pero solamente va a detectar la serotipo 1. Sí, sí. Pero la 4 y la 6, doctor, No lo no detecta. hay algo. Hay pruebas especiales en las cuales se puede hacer a través de la reacción en cadena polimerasa, lo que le decía un momento atrás, que esas son pruebas más específicas moleculares, pero que no las pedimos de rutina. Entonces lo que te hace sospechar de una neumonía típica por legionela es la clínica, los antecedentes de los contactos que puede haber o la zona donde ha estado el paciente y luego el tipo de imágenes. Por eso es que cuando hablemos del tratamiento, en general de inicio damos tratamiento para típica combinado hasta que recién confirma el resultado y te quedas con un solo antibiótico. Gracias, doctor. De nada, señorita. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consultita. Hablando del mismo tema, para detectar para ver si realmente es la legionela y ver qué subtipo es, también se podría hacer un cultivo, ¿no, doctor? Sí. El cultivo me Sí. va a determinar también cualquiera de las tres, si es 1, 4 o 6. El cultivo, no. El cultivo te detecta la legionela, ¿no? Pero definir el serogrupo no lo haces por cultivo. No es que puedo cultivar una legionela del grupo 1 y la legionela del grupo 4 me va a salir con un cultivo diferente. No. El cultivo identifica el tipo de bacteria, pero cuál bacteria es el comportamiento es como el ejemplo más común, por ejemplo, es cuando hablamos de virus. El H1N1 es el mismo virus de la influenza, pero no, de ahí te viene el mismo virus de influenza, pero es H1N5 o H3N2. Entonces lo que varía su cepa, su comportamiento, eso no lo haces con el cultivo, sino lo haces con pruebas moleculares, que es lo que le estaba diciendo las famosas PCR, no proteína C reactiva, sino reacción en cadena polimerasa, en la cual te permite identificar el genoma. Y en base a su genoma puedes decir de qué tipo de serogrupo es. Muy amable, doctor. Gracias por la información. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces decíamos en el tema de los micoplasmas, que es otra de las presentaciones atípicas por el tipo de bacteria y además por el comportamiento clínico. En los seres humanos hay 3 especies bien reconocidas, que es el Mycoplasma pneumoniae, el Mycoplasma hominis y el Ureaplasma o Ureaplasma urelaticum. Esto, ¿cómo lo identificamos? Por los serogrupos también. Para que se produzca la enfermedad en el ser humano varía el comportamiento de las respuestas en el organismo.
es lo que le decía en la clase anterior, podemos encontrar un niño que te sale positivo el germen, pero no tiene ninguna manifestación clínica. Y la misma bacteria en una persona diferente, un adulto, puede tenerte un componente de mayor respuesta y otro con menor respuesta. Entonces, esta es una de las características del micoplasma, de la respuesta autoinmune que genera en cada persona. Esta bacteria es aeróbico y anaeróbico, lo que complica un poquito en el tema de su identificación con su cultivo. Tiene una característica de que lesiona el tejido por la reacción de superóxido que provoca y agua oxigenada, lo que le hace dar un daño mayor a nivel celular, a nivel de los cilios. Estos pacientes, cuando se presenta, déjenme ver aquí, tengo un mensaje. Ok, puede esperar. Estos pacientes, les decía, por esta respuesta autoinmune que hay, es lo que se ha demostrado de por qué algunas personas presentan más daños que otros. Y se compara en la forma de presentación de respuesta, como ocurre, por ejemplo, con la anemia hemolítica. Cuando vean hematología, van a ver que la anemia hemolítica tiene una respuesta autoinmune muy similar a la respuesta que provoca esta bacteria en el organismo. El contagio es de persona a persona y con una alta tasa, especialmente en ambientes de hacinamiento. Fíjense que el promedio acumulativo alcanza el 90%, es decir, que si hay 10 personas en contacto, 9 se pueden contagiar. Y la ventaja es que se puede identificar y puedes enfermarte nuevamente al poco tiempo, ya que no hay una inmunidad de larga duración, por eso que tampoco tenemos vacunas, ¿no? ¿Cómo se presenta en el paciente? Vamos a ir por diferentes órganos comprometidos. Cuando nos enfocamos desde el punto de vista respiratorio, en el periodo de incubación, el periodo prodrómico, es inespecífico. Tu malestar, lo que sí, no vas a encontrar una fiebre elevada como la legionela, es una de las diferencias. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con una febrícula, una fiebre no más de 38 grados, yo no voy a pensar, bueno, aunque no hay 2+2 en medicina, pero es poco probable que sea por un micoplasma, ¿no? La tos, similar a la anterior, poco productiva, y pueden haber cambios en la coloración del esputo después de 2 semanas. Y fíjense este dato interesante. De las personas que tienen el contagio de la bacteria, solamente del 3 al 10% desarrollan neumonía. Entonces, ¿por qué algunos y otros no? Justamente por la respuesta inmunológica de cada persona. Ponemos el estetoscopio, podemos encontrar manifestaciones bronquiales, ya no solamente a nivel de parénquima. Vamos a encontrar sibilancia, especialmente cuando el paciente tiene disnea. No es lo habitual la disnea en la primera etapa. Escalofrío no son tan altos. Y si miramos estadísticamente, si ustedes se fijan, la mayoría de las manifestaciones parece como un resfrío, porque se queja de molestia en la garganta, está con un moco por la nariz, puede molestarle el oído, puede haber posibilidad de una sinusitis. Entonces, con esa clínica uno dice, no, es un resfrío, es una gripe, ¿no? Pero ya cuando ves el componente de las otras manifestaciones, ahí sí te asusta. Porque si estás dentro de ese grupo del 3 al 10%, sí pueden presentar manifestaciones severas con riesgo de vida. Por ejemplo, si hay componentes hematológicos tipo anemia hemolítica, el paciente lo ves poniéndose anémico, pero de pronto lo ves también histérico, ¿no? Entonces ahí vas a ver que el 60% de los pacientes con esta enfermedad pueden desarrollar este grupo de anemia. Vas a encontrar a nivel de la piel, como si fuera alergia, rash, puede ser máculo papular inclusive,
y pudiendo llegar a formas muy graves como es el síndrome de Stevens-Johnson, que aumenta su riesgo de mortalidad. Preocupa cuando tienes manifestaciones neurológicas, porque de pronto ese paciente está con alteración de la conciencia, agarras el cuello, está con rigidez, le haces una punción lumbar y no encuentras bacterias, encontrás inflamación porque las proteínas raquias están elevadas, celularidad está elevada, pero sin ninguna proliferación de bacterias. Puede darte neuropatías periféricas, calambres, adormecimientos, todas las opciones que pueden darse, e inclusive puede haber parálisis, epistaxia, pacientes con mielitis transversa o parálisis de nervios craneanos, cualquiera de ellos. A nivel digital o gastrointestinal, perdón, puedes tener náuseas, sensación de plenitud, dolores o inclusive, aunque raro, manifestaciones de pancreatitis. Puedes tener manifestaciones tipo reumatológicas, artralgia, más que todo, es decir, dolores en las articulaciones, pero sin signos de artritis. Cuando decimos signos de artritis nos estamos refiriendo al aumento de volumen, al calor local y el dolor, ¿no? Podemos tener manifestaciones a nivel cardíaco, con mucho riesgo de llevar a una insuficiencia cardíaca severa o arritmia, con posibilidades de una arritmia ventricular con paro, ¿no? El riñón no se queda atrás, también puede dar signos de insuficiencia renal debido a una glomerulonefritis. Entonces, toda esa clínica típica que vos estás viendo, ¿por qué este paciente con un poco de tos y casi nada de expectoración y apenas una sibilancia, unos roncos, comienza a presentar todas estas manifestaciones extrapulmonares? Pero por favor no consideren que sí o sí el paciente va a presentar todo esto. Puede presentar en más o en menor proporción. Y el diagnóstico, cuando sospechamos de micoplasma, no vamos a hacer por cultivo. Se puede, pero no lo vamos a hacer. Aquí lo que vamos a hacer es un test de Coombs para ver pruebas de aglutinina fría. Los títulos van a estar elevados. Y si tenés signos de anemia, más ictericia, lo que te está sugiriendo una hemólisis, aquí vas a tener títulos tan elevados como uno en 50.000. Entonces, pero debes hacer diagnósticos diferenciales porque estos laboratorios también pueden presentarse en la mononucleosis secundaria al virus de Epstein-Barr o al citomegalovirus o por otros tipos de neumonías virales, ¿no? También en problemas neoplásicos como el linfoma o las vasculitis puedes darte estos laboratorios, de ahí que es tu diagnóstico diferencial. Pero si tenés manifestaciones pulmonares, le estás mejorando el pronóstico del paciente, ya que pueden, con un tratamiento de antibiótico, a los pocos días va a estar mejor. Puedes también pedir pruebas serológicas, si es que es muy sensible para Mycoplasma pneumoniae. Aquí debes recordar que tenemos que ver las dos opciones, la IgG y la IgM. Lo que tenemos que tomar en cuenta para estar con cuadro activo son los valores de la IgM, no tanto de la IgG. ¿Sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que los títulos se van aumentando después del 7º día y su pico máximo es hasta un mes, 4 semanas. La prueba de ELISA también te ayuda para IgM, pero el Mycoplasma pneumoniae. Y si quieres un antígeno, aquí tenés una desventaja de que no te comprueba para todo y tendrías que irte a una reacción en cadena de polimerasa que vas a detectar con estas pruebas nucleares el DNA genómico. Y esto tiene la ventaja de que tiene una alta sensibilidad hasta el 92% y una especificidad hasta el 98%. Es decir que tenemos un pequeño margen, menor, pero existe, de los falsos positivos. Como hay un componente hematológico, también tienes que pedirle tu hemograma. En el hemograma no solamente mires, por favor, los signos de anemia, es decir, hematocrito, sino también tienes que ver los reticulocitos para ver la producción de la médula ósea de glóbulos nuevos. Una prueba de Crohn positiva con cuentos reticulocitos te va a orientar hacia la posibilidad de un cuadro de una neumonía típica por micoplasma, ¿sí?
Si le pides un hemograma a su serie blanca, fíjate que hasta el 75 al 90% van a estar los glóbulos blancos normales. Entonces uno puede decir, pucha, aquí no hay signos de infección, porque si hay infección tendría que haber leucocitosis. No, por algo es atípica, porque no tiene ese comportamiento. En el hemograma puedes ver que las plaquetas pueden estar elevadas en la fase aguda, pero también en raras ocasiones te puedes tener unas plaquetas bajas. Y les decía que cuando sospechamos meningitis aséptica, vamos a encontrar pleocitosis en la punción lumbar. Pleocitosis es incremento de la celularidad, de 1 a 4 es normal, entonces vas a encontrar un incremento, pero predominio mononucleares. Y siempre la proteinorraquia va a estar elevada. Y algo que llama la atención es, al haber un cuadro bacteriano, deberías estar con una glucorraquia baja. Sin embargo, puede estar normal. Y les decía, aunque las pruebas son más de tipo laboratoriales, por cultivo se puede, con métodos especiales, se puede cultivar un Mycoplasma pneumoniae. En la radiografía encontramos básicamente 4 patrones. Tenés signos de bronconeumonía, donde vas a ver el engrosamiento del bronquio, que se lo puede ver por esa sombra característica, como hemos visto en la práctica, o encontrar manifestaciones de atelectasia, que parecen neumonía, pero como no tienen broncograma, uno dice que es atelectasia. Puedes tener infiltrado nodular, que te dan alteraciones en la sombra a nivel mediastino, porque los nódulos normalmente no se ven en la radiografía, pero sí el desplazamiento de las líneas. Y el derrame pleural es raro, hasta un 20%. Y el empiema es una complicación muy rara del Mycoplasma pneumoniae. Es decir, que ese derrame que lo tiene se te convierta en un empiema, no es tan frecuente. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un paciente con esta sospecha, otra vez, igual que la mayoría de las neumonías, tratamiento empírico. Es decir, no voy a esperar los resultados y directamente me voy. Pero aquí no me voy de preferencia a los betalactámicos. Aquí nos vamos a ir a los macrólidos, dependiendo de la tolerancia del paciente, que puede ser o una acitromicina, que es de preferencia 500 cada día, o una eritromicina, 500 miligramos cada 8 horas. Si no los tolera, pues me voy al grupo de las tetraciclinas, a la tetraciclina semisintética, la doxiciclina, 100 miligramos endovenosos cada 12 horas. Si se puede, aunque hay opciones, si hay condiciones económicas, a medicamentos más novedosos, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen clínica, generalmente los hospitalizamos, ya que cuando es autolimitada, pues no necesita internarse el paciente, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Combinamos. Combinamos para ver que estoy con una típica, pucha, la fiebre me puede orientar, uno dice, ¿no? Si está con fiebre alta, legionela, ¿no? La fiebre no es alta, Mycoplasma, pero ¿qué pasa con tu paciente inmunodeprimido? Ese paciente no te responde el cuadro térmico habitual. Entonces, a veces ni hacen fiebre los abuelitos, los inmunodeprimidos. Entonces, y sin embargo, ese parámetro que lo querías utilizar como para poder diferenciar mientras no tienes sus laboratorios, lo tienes que excluir porque no te queda otro. Entonces, como les dije en un comienzo, empírico y combino. Macrólidos, combino con otetra, combinados con una quinolona para cubrir ambos espectros. Si estoy seguro que es Mycoplasma, ok, me olvido de las quinolonas y me quedo o ya sea con macrólido o ya sea con tetraciclina, cualquiera de los dos, ¿sí? De entrada, si el paciente está estable, puedo manejarlo por vía oral. Y para las complicaciones aquí sí tenemos que tener un poco de precaución. La anemia hemolítica, plasmaféresis, corticoides, dosis alta, prednisolona 1 miligramo por kilo, y además hay que calentarlo, ¿no? Si hay componente del sistema nervioso, igual, vamos con prednisona, metilprednisolona o dexametasona, lo que tengas, combinado con AINE. Vas a utilizar un diurético, furosemida, por ejemplo, o este otro que usamos para manitol, para disminuir el edema cerebral. Y la plasmaféresis siempre sigue la alternativa. Si estoy seguro que no es un Mycoplasma, es una legionela, ok, no voy a pensar en betalactámico, no voy a pensar en aminoglucosio, me quedo con macrólido combinando con una quinolona, ¿sí?
Entonces, aquí, habitualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer de la quinolona? Podemos ir la ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas, o podemos ir con levofloxacina, 750 miligramos por día. Puedo combinarla con la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, o con trimethoprim sulfametoxazol cada 12 horas parenteral. Si el paciente no es tan grave, ok, lo puedo ir por oral, ¿sí? La rifampicina, la literatura no lo menciona, pero no hay cómo conseguirlo, porque la rifampicina solo nos está permitiendo el Programa Nacional de la Tuberculosis para la tuberculosis. Entonces, para terminar, aquí hay un pequeño resumen, queridos amigos, en base a lo que hemos hablado, pero aquí resalto, se lo resalto esto que les estaba diciendo en las 2 últimas clases. No solamente voy a tratar de identificar el germen, sino además cuánto es un MIC. ¿Qué es la MIC? Minimal Inhibition Concentration. Entonces, verifico, solicito que el laboratorio pregunto en examen, ¿qué condiciones recomendamos al laboratorio cuando estamos pidiendo un cultivo de antibiograma para un paciente con un proceso neumónico que además del antibiograma nos reporte la concentración inhibitoria mínima para ese paciente? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son tus medicamentos de primera línea y cuáles son tus medicamentos de segunda línea? Entonces, siempre piensa gérmenes gram positivos en primera instancia en un paciente inmunocompetente. Si tu paciente es inmunodeprimido o es una neumonía intrahospitalaria, pues voy a pensar ahí también en las posibilidades de tengamos gérmenes gram negativos como gérmenes anaerobios. Y en base a eso buscaré cuál es la mejor respuesta. Pensar en un enterococo, imagínate una neumonía, o pensar en una Escherichia coli, en una neumonía, pues no es lo habitual, pero si estás en un ambiente hospitalario, sí, no te queda otro por el riesgo de contaminación, ¿no? Y las pseudomonas casi siempre las tenemos presentes, especialmente en los pacientes con asociados a ventilación mecánica. Entonces, hoy para ustedes es fácil. Si hacemos, por ejemplo, una investigación en cuál es el criterio que tenemos que tener cuidado cuando hacemos una investigación en una IA, en una Open Evidence. ¿Cuál sería el criterio? Por favor, el principal criterio no son el mismo comportamiento de la cepa en diferentes partes del mundo. Lo que para Europa puede tener una sensibilidad puede ser diferente de nosotros. Europa casi ha gastado todos sus antibióticos de última generación, están volviendo a la primera. En cambio, nosotros todavía tenemos la suerte, aunque ya se han detectado casos sensibles o resistentes, como estaba mostrando hace un momentito, a los estalactámicos simples, como son las penicilinas o las penicilinas sintéticas. Y en resumen, hay estos criterios de estabilidad clínica para cuándo voy a dar de alta a mi paciente. Si les pregunto en el examen, por favor, ¿en qué caso va a utilizar los criterios de Hall? Los criterios de Hall se utilizan para la evolución del tratamiento, para medir la evolución del tratamiento de la neumonía. ¿Cuáles son las variables? El estado hemodinámico con la parte de laboratorio. Entonces, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Si ya no está taquicárdico, pero cuidado, ¿se puede usar el criterio de Hall en la neumonía por legionelosis? Probablemente no. ¿Por qué? Porque los pacientes con legionelosis tienden a bradicardia. Entonces ya este criterio de frecuencia cardíaca por debajo de 100 no nos ayuda, ¿no? Que el paciente ya no esté taquimneico, que el paciente no nos esté haciendo fiebre, que el paciente esté hemodinámicamente estable, que tengamos una medición de saturación en sangre 90% mayor, que esté consciente y que pueda estar comiendo. Con estos criterios y un bizcocho hasta mañana a las 8 a su casa, ¿no? De alta el paciente. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a entrar a Open Evidence.
Compartir pantalla. Tan, tan, tan. Ana Paula Borda, ¿estás en la sala? No está. Andrea Contreras está en la sala. Sí, doctor. Andrea, ayúdeme. ¿Cuál sería el criterio para buscar en el tratamiento para la neumonía si quisiera utilizar una IA? Mencionó lo de lo de la cepa, que Exacto, claro. sea Identificar la resistencia a esa cepa, ¿no? Entonces vamos a poner resistencia antimicrobiana en neumonía en Bolivia. ¿Qué posibilidades que encontremos estudios? La probabilidad es muy poco. ¿Por qué? Porque en Bolivia casi no se hacen publicaciones. ¿Por qué lo hago esto? Para mostrarle, queridos amigos, que tenemos que nosotros somos el futuro, o ustedes más que yo son el futuro. Y miren la evidencia aquí. Resistencia en hospital en Bolivia. Aquí tengo un estudio del 2018 en pediatría. Después tengo otro estudio del 2012, emergencia de relación con los PNEN. Aquí otro del 2020. Aquí otro del 98. Pero, ¿en qué año estamos? 2025, 2011, aquí otro. Entonces, fíjense, tengo algo nuevo. No es el comportamiento en ese año, no es lo mismo que ahora. El uso indiscriminado es diferente. Por eso es que de nada me sirve a veces buscar una IA, porque la información que me da no está en proporción con nuestra población, porque no es el mismo comportamiento en nuestro país que en otros países subdesarrollados o desarrollados. Entonces, a ver, mire, ya en el resumen nos habla de multiresistente. Ese es el conflicto que tenemos, ¿no? Entonces, si entro al Curren 2025, vamos a compartir esta pantalla, presentar otra cosa, ventana, Curren. Este libro lo tienen también en su material de consulta. Si buscamos neumonía, como control, vamos a poner directo para ganar tiempo, control F, neumonía. Que está mal escrito. Neumonía. ¿Por qué no pillo? Problema del corazón, presión, sangre, gastrointestinal, ginecos, utiliza reumatológicos, riñones, sistema nervioso, diabetes, lípidos, común problema de infecciones, infección. Aquí. Vamos a ver. Problemas comunes en las infecciones y la terapia. Si agarro este libro, fíjense, estoy mostrando un libro que en la tapa me dice 2025. Ve acá, CMDT, Curren Médica. Este es un libro que les recomiendo que deben tener en su escritorio cuando sean médicos, porque te actualiza datos en vez de estar gastando en ¿cuál es el que más usamos los médicos para estar atentos al tratamiento? Es el UpToDate, pero no es baratito. Prefiero comprarme este libro, que me sale más económico que estar pagando una membresía al UpToDate.
Y el problema que tenemos es que a pesar que es 2025, miren la referencia de los años. Vamos a ver al final del tema. Al final del tema me va a dar la referencia de los libros. ...2022. Miren, el más nuevo, 2022. Acá, 2021. 2020. Es decir, por más que mi libro, es decir, que lo publican en el 25, pero las referencias son de cosas que se han publicado. Y si me voy con la desventaja de entrarme a buscar en Open Evidence, ¿cuál es la desventaja que tengo en Open Evidence? Que no va a ser mi realidad. Tratamiento neumonía. Entonces, aquí sí voy a encontrar datos 2023, 2024 probablemente. Vamos a ver la referencia. Aquí, publicación del New England 2023. Nuevo, bonito. Aquí 2014. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poner en mi filtro de cuando quiero, porque cuando yo busco un tratamiento, lo que buscamos es tener un tratamiento actualizado. Por eso es que, queridos amigos, lo que trato de decirle al terminar la clase es que siempre que busquen una referencia, traten de tener primero que haya sobre de la población donde ustedes están. No es lo mismo Norteamérica, Europa, que Sudamérica. ¿Por qué es la diferencia si somos los mismos seres humanos? No, la diferencia está en la cultura del uso discriminado de los antibióticos. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, siguiente. Hoy hemos terminado neumonía. Siguiente tema sería neumonía necrotizante y absceso pulmonar para terminar las infecciones bacterianas. Doctor, disculpe, ¿será que usted podría enviarnos al grupo los nombres de los libros que nos mencionó, por favor? Sí, normalmente tienen les he puesto un drive. Lo que pasa es que ustedes están en el grupo B, no entran al drive. Sí, lo que voy a hacer es, mire, les voy a mostrar. UAGRM presencial. UAGRM presencial. Compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Ustedes tienen en la página de la universidad el material de referencia, pero por lo que tú me preguntas, me estoy dando cuenta que probablemente ustedes, al ser del grupo B, no están pudiendo entrar a esta página que yo pongo para ustedes, donde está su material de referencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablar con mi amigo el doctor Gandarilla para que me dé el código y así yo poder darles su material de consulta. A ver, pero tenemos otra opción. Sí, les voy a pasar. Hay otra opción que en el Drive tengo su material de consulta. ¿Se puede ver el Drive? Sí, se puede ver.
Entonces vamos para arriba, página principal, material de consulta. ¿Cuál es material de consulta? Aquí. Material. Y ya, esto es lo que vamos a hacer, señorita. Les voy a pasar el acceso a este drive. Y para que no sea tarde, lo vamos a hacer ahorita mismo. Entonces, aquí tienen el atlas de imágenes de COVID, tenemos el 2025, tenemos el manual de normas 2017 que lo vamos a usar, tenemos el curso en 2023 para que comparen. Todos estos libros son los que tienen de referencia. Entonces vamos a compartir esa carpeta ahorita, así no esperamos que el doctor Alcázar nos dé compartir con que no sea solo de la Gabriel. Copiamos el enlace hecho y dejar de compartir el chat. Listo, por favor, acabo de pasárselos el enlace. Ahí tienen para el material de consulta de todos los libros que les estaba mostrando. Guárdenlo ese enlace, son libres de usarlo. ¿Alguna Gracias, otra pregunta? doctor. De nada, señorita. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consultita. ¿Este enlace lo mandó al Telegram? No, aquí en la clase, ahorita en el Meet. ¿Dónde lo puedo sacar eso? ¿En el mensaje? Ahí entre al chat. ¿Está en celular o está en computadora? En la computadora, doctor. Ok, fíjese donde están las pestañitas, donde está su micrófono, cámara. Vaya hacia la derecha, hay un redondito con una I, Ya. hay unos muñequitos donde están 35 que somos los que estamos en clase, y al ladito, ahí apriételo. Ah, ya. Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. De nada. Y ahí lo tiene, entonces se lo copia y se lo guarda. Y lo pueden compartir con sus compañeros sin ningún problema. ¿Alguna otra consulta?